Entonces, veamos chicos, vamos a comenzar. Vamos a vamos a volver a explicar algunos conceptos de la factorización. Vamos a ver la mayor cantidad posible de ejemplos para que les quede claro lo de los métodos de factorización. Entonces, el hecho de factorizar, chicos, es simplemente eh, es expresar entre comillas, una expresión, podríamos llamarlo algebraica, en una suma o una diferencia de términos. O también expresarla, entre comillas, como producto. Ya esa es la idea, mejor dicho, expresarla como producto. Entonces yo tengo una expresión bastante extensa de números y yo quiero, lo ideal es, ojalá, que aparezca una multiplicación de un binomio, de un polinomio con un monomio, lo que salga más cómodo en cada ejercicio. Para eso tenemos varias formas de factorizar. Tenemos el factor común, que vamos a ver el día de hoy, y el factor común compuesto, que esos son los dos conceptos que vamos a trabajar el día de hoy. Para lo cual vamos a ver el hecho de que el factor común tiene la siguiente particularidad. La particularidad es que yo tengo que encontrar alguna letra que se repita en ambos, o algún exponente literal, eh, y cuando lo encuentre, tengo que fijarme en el exponente más pequeño. Y en base a eso voy escribiendo los paréntesis. De ahí voy a hacer un ejemplo en la pizarra más detallado, ¿ya? Como lo que vamos a ver a continuación. Vamos a aplicar directamente a la pizarra ahora para que lo podamos ocupar, que sea mucho más sencillo de ver nuestro ejercicio. Por lo tanto, acá vamos a cambiarnos de lugar acá en nuestra pizarra. Por ejemplo, ¿a qué me refiero cuando hablamos de factor común de manera exacta? Si yo tengo uno muy parecido al que está en el PPT, lo vamos a escribir acá como ejemplo. El ejercicio que vamos a anotar. Vamos a cambiar en x elevado a 6 menos x elevado a 5 más x cuadrado. Si se fijan, esa es una expresión algebraica, porque solamente tiene sumas. En este caso sería un trinomio, o también conocido polinomio. Podemos llamarlo de las dos maneras, porque tiene tres términos. Y en esos tres términos que tenemos acá, tengo un x6, un x5 y un x2. Lo que hay que notar es el factor común, o sea, la letra que se repite. En este caso, vamos a escribir en azul. Las tres valores tienen x, por lo tanto, eso sería mi factor común, x. Anotamos el exponente más pequeño. Tengo un exponente 6, un 5 y un 2. El exponente más pequeño es un x2. Luego de hacer eso, abrimos un paréntesis. Ese paréntesis obviamente está multiplicando al x cuadrado en este caso, el x elevado a 2. Y uno empieza a pensar, el x cuadrado para que se convierta en un x6 hay que multiplicarlo por un x elevado a 4. ¿Por qué? X con x se mantiene la x, 2 y 4 me da el 6, porque se suman los exponentes. 2 más 4 sería 6. Sigo con el ejercicio. El x2 para que se convierta en un x5. A colocar el menos, colocamos la x para que se mantenga la x, y el 2 para que se convierta en un 5, hay que multiplicarlo por 3, o en este caso sumarlo con 3. 2 más 3 serían 5. Por último, el x cuadrado, para que se convierta en x cuadrado, hay que multiplicarlo por 1, porque quiero que se mantenga igual. Entonces colocamos más 1. La idea, chicos, es cuando encontramos el factor común, es que dentro del paréntesis que nosotros armamos no haya nada en común. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿a qué me refiero? Hay gente que hace, entre comillas, bien el ejercicio, pero no de manera correcta. ¿Ya? Por ejemplo, hay gente que dice, pucha, que se repiten todas las X, colocan la X, no.
Entonces cuando lo abren el paréntesis dicen el x para que se convierta en x6 nos falta un x5. El x para que se convierta en x5 nos falta un x4. Y el x para que se convierta en x cuadrado nos falta un x. Hasta ahí está bien, bien factorizado, pero el problema es que el paréntesis todavía te queda algo en común, pues todavía siguen quedando x, que son comunes. Por lo tanto, ahí no estaría factorizado, pero no estaría completo. Entonces tendría que yo seguir factorizando este paréntesis para continuar mi ejercicio. Entonces eso hay que tratar de evitar eso y factorizar al tiro, de una. Entonces ahí tenemos nuestro primer ejemplo. Entonces cada vez que uno factoriza este tipo de ejercicio que se llama factor común, fijarse que cuáles son los elementos comunes en cada una de las variables. Si hay consultas chicos entre medio me van preguntando, ¿no? ¿Ya? Si me interesa que les quede claro la factorización. Pero no siempre tenemos solamente números. A veces también, disculpen, no solamente tenemos letras a veces tenemos números, como en el siguiente ejemplo. Tengo un 16A A elevado a 6, B elevado a 7. Y tenemos una C. Entonces tenemos algo más complejo ahora. El menos 12 a elevado a 5, B elevado a 2 y C elevado a 3. Y también tenemos el siguiente, tenemos un 20. A elevado a 3 y B elevado a 10. ¿Ya? Entonces en este ejercicio buscamos los términos comunes. Nos fijamos algo importante acá. Cuando tenemos hartas letras, fijarnos cuál es la letra que se repite. Tenemos la A que se repite, todos tienen A, y tenemos la B que se repite. Parece que tendríamos hasta ahí, pero tenemos algo lo siguiente, el 16 y el 12 y el 20 tienen algo en común. Son múltiplos de los mismos números. Por ejemplo, 2 por algo yo armo 16, 2 por algo yo armo 12 y 2 por algo yo armo 20. Pero también podría hacerlo con el 4. 4 por algo armo 16, 4 por algo armo 12 y 4 por algo armo 20. Entonces en este caso siempre tengo que elegir el múltiplo, en este caso, o el valor más grande que los divide, que sea común para los tres. En este caso, ¿qué número podría dividir al 16? ¿Qué número puedo dividir al 12? ¿Qué número puedo dividir al 20? O también, ¿cuál es el múltiplo más grande del 16, el 12 y el 20? También viendo los valores. En este caso elegimos el valor más grande, que en este caso el 4. El 4 es el más grande de los valores que me puede armar un 16, un 12 y un 20. Luego escribimos la letra que se repite, que es la A. Elegimos el exponente más pequeño de la A. Tenemos una A elevado a 6, un B elevado a 5 y una A elevado a 3. Una A elevado a 3. La B más pequeña, un B7, un B elevado a 2 y un B elevado a 10. Un B elevado a 2. Y armamos paréntesis. Empezamos a preguntarnos, ¿4 por cuánto? 16. ¿Cuánto por 4 por cuánto? 16. O 16 partido por 4, ¿cuánto es? También, si a mí no se me ocurre pensar 4 por algo, me da 16. 16 partido por 4. 16 partido por 4 es 4. Por lo tanto, 4 por 4 es 16. El a elevado a 3, para que se convierta en un a elevado a 6, nos falta un a elevado a 3. Recuerden que los exponentes se suman. A elevado a 3. El b elevado a 2, para que se convierta en un b elevado a 7, nos falta un b elevado a 5. Y si se fijan acá, el 16a elevado a 6, b elevado a 7 tiene una c. Lo agregamos porque como no lo teníamos dentro de los términos comunes, hay que agregarlo. Seguimos. El 4, para que se convierta en un menos 12, hay que multiplicarlo por menos 3. O menos 12 dividido 4 es menos 3.
El a elevado a 3 para que se convierta en a elevado a 5, nos falta un a elevado a 2. El b elevado a 2 para que se convierta en un b elevado a 2, hay que multiplicarlo por 1. Entonces, uno dice anotar eso. Pero como ya anoté un 3a cuadrado, anoté más números y el 1 eh, va a estar ahí como molestando. ¿Por qué? Porque un 1 multiplicando cualquier otro número siempre va a ser el otro número. ¿No? Si yo digo y escribí un 10 y después escribo un 1, 10 por 1 es 10. Entonces el 1 no estaría cumpliendo ningún objetivo en este caso. Entonces el 1 no lo escribimos, lo podemos borrar. Lo ideal el 1 es escribirlo cuando sea necesario. En este caso lo puedo escribir, pero no vale la pena. Por consiguiente, después del c elevado a 3 lo escribimos porque no hay nada que lo arme, así que tenemos que escribirlo. El 20 partido por 4 son 5, más 5. El A3 para que se convierta en A3 también es por 1, mismo procedimiento, si escribo por 1 no tiene gracia escribirlo, así que lo omitimos en este caso. Y el b elevado a 2 para que se convierta en un b elevado a 10 nos falta un b elevado a 8. Y ahí tenemos nuestra factorización. Se supone, chicos, mejor dicho, es completamente exacto, que si yo multiplico factor a factor todo, mi factorización tiene que darme el ejercicio original. ¿A qué me refiero? Si yo multiplico esa expresión por esa expresión, o esa expresión por esa expresión, y esa expresión por esa expresión, como solución final tiene que darme lo que está acá en negro, que fue el ejercicio planteado. Esa es la idea de una buena factorización. Pero recuerden, tienen que fijarse bien que después, por ejemplo, dentro del paréntesis, no haya nada en común. Por ejemplo, en este caso, el 4 y el 3 y el 5 no tienen nada en común. Las letras, la A y la letra A se repite solamente en los dos primeros, tiene que repetirse los tres, por lo tanto no me sirve. La B también, la B se repite solamente en el primero y en el tercero, en el segundo no se repite. Y la C se repite solamente en los dos primeros, por lo tanto en la última tampoco. Entonces ahí podría decir que factoricé bien mi ejercicio eh, con respecto a los números y a las letras. Entonces tengo que fijarme bien completamente cuando factorizo y ojalá elegir el ejercicio más acotado posible. Entonces tenemos otro ejemplo de factorización de factor común. Mientras vamos a escribir otro. De ahí vamos a ver si alguna idea, algún comentario, alguna pregunta de algún ejercicio. Y por ejemplo, chicos, hay ejercicios que eh, no tienen letra en común. Pero cuando no tienen letra en común, me puedo fijar solamente en los números. Tengo un 18, un 12, un 54. Por ejemplo, acá el común sería el 18, el 12 y el 54 tienen algo en común. Entonces la idea siempre es buscar el más grande de los valores. Por ejemplo, eh, el 18, el 12 y el 54 yo lo puedo dividir por 2. Veo cuál número más lo puedo dividir por 4, parece que no. Por 6, ¿sí? El 18 lo puedo dividir por 6, el 12 también, el 54 también. Después, ¿algún otro número? Creo que no. Con 6 no estaríamos. Listo. Creo que el número más grande posible de dividirlo. Bueno, si me equivoco, lo puedo volver a hacer. No hay problema. Entonces, en este caso, elijo el 6. El 6, mi factor común. 18 partido por 6 son 3. Por lo tanto, 6 por 3 es 18. El x cuadrado lo mantenemos porque no había nada en común en las letras. El 6 partido, el menos 12 partido por 6 son 2, sería menos 2. La letra x se mantiene. Y por último, el 54 partido por 6, que sería 9. O 9 por 6, 54. Y ahí tendríamos la factorización.
Vuelvo a repetirme, porque como me doy cuenta si me faltó algo. Por ejemplo, veo 3, 2 y 9. ¿Qué tienen en común el 3, el 2 y el 9? No, no son divisibles por ninguno de los números. Salvo el 3 y el 9, pero el 2 no. Entonces tiene que ser entre todos los términos que estén dentro de la expresión. Si no son todos, no, no vale. No, no se puede hacer el ejercicio. Em, Acotaciones. De repente alguien dice, lo hace por 2. Pues yo he visto muchas veces que dicen lo hacen por 2. 2 por 9 es 18 y escriben toda la expresión. Pues, 2 por 6 son 12 y 2 por 27 da el 54. Hasta ahí uno cree que lo hizo bien. Pero igual el 9 y el 6 y el 27 todavía también son factores comunes. Entonces cuando alguien pasa eso y lo hizo por el 2, no es necesario que lo borre, simplemente vuelvo a factorizar. 2 por el 9, el 6 y el 27, tienen en común el 3, anoto un 3. Ando el 3x cuadrado menos 2x y el más 9. 3 por 3 son 9, 3 por 2 son 6, 3 por 9, 27. Después del 3, el 2 y el 9 no tienen nada en común, pero esos números que yo había hecho antes los puedo juntar en un 6. Y me da el mismo ejercicio original. Entonces, si a mí me cuesta un poco pensar en números demasiado grandes, y siempre pienso en el 2, en el 3, en el 4 o en el 5, lo puedo hacer de esa forma, tratando de buscar los valores más adecuados. Así que hay varias formas de hacer el ejercicio, no es única manera de factorizar. También, chicos, a veces también puedo factorizar solamente el signo. Alguien podría decir, ¿puedo colocar un menos afuera de un paréntesis y factorizarlo? Sí. Lo ideal es siempre colocar un menos uno, ¿ya? No, la gran mayoría hace eso, ¿ya? De colocar un menos uno. Entonces también se puede trabajar. Vamos a esperar ahí que anoten un poco lo de factor común antes de ver el factor común compuesto, que son los dos factores que vamos a ver el día de hoy. Los ejercicios. Entonces, los tres primeros que expliqué se llaman factor común, ¿ya? Porque hay un factor común hay los valores que se repiten o elementos que uno puede tomar como semejantes en este tipo de ejercicio. Pero hay otra expresión que se llama factor común compuesto. ¿De qué trata este tipo de factor común? Que se llama, por eso le digo que los vamos a ver hoy esos tipos de factores. El factor común compuesto tiene la siguiente particularidad. Por ejemplo, tengo una expresión que la vamos a escribir acá, el ax más el bx más el ay más el by. El factor común compuesto trata del siguiente problema. Si yo lo busco esto como factor común, en el valor que escribí, no hay nada que se repita en los cuatro. Por ejemplo, tengo una X, alguien puede decir, la A se repite, pero se repite en el primero y en el tercero. La X solamente se repite en los dos primeros. La Y, la Y se repite en los dos últimos. Entonces no hay nada que se repita en los cuatro términos. Entonces alguien podría decir, pucha, no se puede hacer. Pero se puede usar el método de factor común compuesto. Y el método de factor común compuesto dice lo siguiente. Dice que yo los voy a separar. En este caso voy a hacer algo con los dos primeros y algo con los dos últimos. Y factorizo. Por ejemplo, acá, ¿qué se repite en los dos primeros? Tengo una AX y un BX. Se repite la X. En ambos se repite la X. Se coloco la X, abro un paréntesis y me pregunto, ¿el X para que se convierta en una X? ¿Qué nos falta? Nos falta la A. El X para que se convierta en un BX nos falta la B. Cerramos paréntesis y ahí estamos armados la primera parte. La segunda parte, el ejercicio. ¿Qué tienen en común? La Y. Entonces colocamos un más Y. Abrimos paréntesis y preguntamos. El Y para que se convierta en una AY nos falta la letra A. El Y para que se convierta en un BY nos falta la letra B. Entonces ahí tenemos en común que también
El mismo procedimiento lo hicimos con la mitad nueva, una mitad para un lado y el otro para otro. Luego de haber factorizado, nos fijamos en lo siguiente. Que los paréntesis que nosotros hicimos son iguales, son idénticos. Entonces, escribimos un paréntesis, uno solo nomás, que es el que es idéntico, el AB en este caso, y armamos un nuevo paréntesis, pero solamente con las letras que no estaban dentro de los paréntesis, en este caso con el X y el más Y. Y ahí tenemos nuestra factorización. No importa si lo escribo al revés, o sea, X más Y y después la más B, es lo mismo. En este caso se hace de la siguiente manera. Entonces, primero buscamos el factor común entre los parecidos. Después de haber hecho eso, armamos los paréntesis y cuando los paréntesis sean idénticos, eso los elijo como factor común. Entonces, esa es la diferencia de un factor común con un factor común compuesto. Porque el ejercicio lo hago dos veces, podríamos llamarlo. Por ejemplo, vamos a hacer otro de factor común compuesto como ejemplo. Lo vamos acá abajo. Acá al costado. 6ax, vamos a anotarlo con el 3a cuadrado. Me parece una Q más que una A. Vamos a hacer ahí, al cuadrado, menos el 4bx también tenemos el menos 2ab. Se me piden factorizarlo. Entonces en este ejercicio, mismo problema que el anterior, no hay nada que se repita en todos. Ejemplo 1, la A podría ser, pero la A se repite en 3 de 4. Tiene que repetirse los 4. La X se repite en el primero y en el tercero, por lo tanto, nos falta repetir. El 6, el 3, el 4 y el 2 no tienen nada en común todos. No tienen nada en común ellos 3, ellos 4. Por lo tanto, voy a hacer lo mismo que recién. Los voy a separar los dos primeros y los dos últimos. Busco en qué se parece el 6ax con el 3a cuadrado. Tenemos como factor común el 3 y la letra A, que es la A más pequeña. Abro paréntesis y digo 3 por cuánto da 6, 3 por 2 da 6. La A está lista y agregamos la X. El 3 para que se convierta en un 3 hay que multiplicarlo por 1. Y el A para que se convierta en un A cuadrado nos falta la A. Entonces hay gente que escribe 1A, pero eso estaría mal, ¿va? Normalmente uno escribe la A, ¿no? Eso quiere decir que con esa parte, yo con el 3A multiplicándolo por el 2x más A, me va a dar la expresión que está en la parte superior. Listo, mi ejercicio hasta el momento está ahí. Y vamos con el siguiente. Por ejemplo, menos 4bx con el 2ab. ¿Qué tienen en común ellos? Tienen en común que son el 4 y el 2 se pueden dividir por 2 y la letra b. Por lo tanto, acá elegimos mínimo común y mantenemos el signo. En este caso vamos a escribir el menos 2. Es importante el signo lo siguiente, para que me dé los valores iguales. Por ejemplo, acá voy a escribir el menos 2b. Se repiten. Menos 2 para que se convierta en un menos 4 hay que multiplicarlo por 2. 2 por 2 son 4, menos por más son menos. Menos 4, correcto. La letra B viene lista y agregamos la X. El menos 2 para que se convierta en un menos 2 con un 1 positivo, por lo tanto colocamos el más. Y nos faltaría la letra A. Y ahí tenemos que los paréntesis son idénticos. El 2x más A y el 2x más A. ¿Qué hubiese pasado si yo no hubiese elegido el negativo 2? Hubiera elegido un positivo 2. Hubiera hecho 2b positivo. Igual lo hubiera podido factorizar, pero me hubiera quedado como un menos 2 acá, un menos 2x y un menos a. Por lo tanto, los paréntesis no hubiesen sido igual. Entonces, por eso no lo ideal es tratar de elegir bien el signo para que nos salga el ejercicio mucho más sencillo. Entonces, por eso no elegimos en el como 2b positivo, para que lo tengan en consideración.
Entonces luego de eso, escribimos el paréntesis que se repite, que en este caso es el 2x más a, y escribimos los otro paréntesis nuevo, pero con los valores que no están dentro de los paréntesis. En este caso el 3a menos 2b. Entonces ahí se van fijando que es la forma de completar. En este caso, estos valores, que en este caso son los valores comunes, el 3a y el 2b, se van escribiendo en los paréntesis. Siempre tratar de hacer ese juego de números. Entonces vuelvo a repetirlo, es lo que nosotros denominamos factor común compuesto. Ya cuando tenemos varios términos semejantes en nuestro ejercicio. Y el factor común compuesto, chicos, también no necesariamente hay que hacerlo de 2 en 2, también pueden haber 3 valores. Vamos a borrar la parte superior nueva para que mientras sigan copiando. Vamos a hacer otro ejemplo de factor común compuesto. Vamos a hacer la tercera parte. Un tercer ejemplo de ese tipo de elementos. Porque ahí lo hemos hecho con 4, pero ¿qué pasaría si hubiesen más términos? También se puede realizar el ejercicio, no hay impedimento. Vamos a escribirlo ahí completo, por ejemplo. El 6ax 4ab, la está al cuadrado por si acaso, más 4ab, mientras sigo escribiendo otro, el más 2. Menos 3bx nos faltó la A. Ahí, 3abx. ¿Qué más podemos colocar? Tenemos que colocar otro menos. Menos menos 2b cuadrado y menos b. Entonces en este caso, términos comunes, lo ideal es siempre hacer dos grupos, ¿ya? Puedo hacer 3 grupos distintos, no hay problema, pero en este caso voy a hacer 2 nomás. Voy a elegir los 3 primeros y los 3 últimos. Por ejemplo, chicos, si yo me doy cuenta y veo que entre los 3 primeros y los 3 últimos no hay nada en común, los puedo reordenar de tal manera que me queden los comunes en un sector y otros que tengan algo en común en otro sector. Siempre en la misma cantidad. 3 y 3, 2 y 2, 4 y 4, no sé, ahí van viendo. Lo que les salga más fácil. En este caso, el 6, el 4 y el 2, el factor común es el 2. La letra A se repite en todos, por lo tanto escribimos la A más pequeña, 6, 2A. Y abrimos paréntesis. 2 por cuánto da 6, 2 por 3. 2 por 3 da 6. El A para que se convierta en un A cuadrado nos falta la letra A. Y agregamos la X. Acá, el 2 para que se convierta en un 4, nos faltaría un 2 más 2. La A está lista, nos faltaría la B. Y por último, el 2A para que se convierta en un 2A, nos faltaría un 1. Entonces, ahí tenemos nuestro paréntesis ya armado de factor. Si yo multiplico el 2A por todo lo que está dentro del paréntesis, me da la expresión solución 6ax más 4ab más 2a. En la otra parte tengo el menos 3, el menos 2 y el menos b. No hay nada en común. El 1 podríamos usar como común. La letra b es la que se repite en todo. Por lo tanto, en vez de escribir menos b, recuerden, no escribimos menos 1b, sino simplemente escribimos la b. Y abrimos paréntesis. El menos b, para que se convierta en un menos 3abx, nos faltaría el 3 positivo, nos faltaría una a y nos faltaría la x. Y se convierte en un menos 3abx.
El menos b, para que se convierta en un menos 2b cuadrado, nos faltaría un más 2b. El 2 porque hay que escribirlo, el b con el b con el b da b cuadrado, y el menos con el más nos da el negativo. Y el menos b, para que se convierta en un menos b, nos falta un 1 positivo, por el hecho que quiero que se mantenga igual la letra b, pero el signo cambia. Menos por más son menos. Y también nos fijamos acá, chicos, que los paréntesis son idénticos. Esa es la idea, los paréntesis sean idénticos. Entonces, como son idénticos, escribimos el paréntesis completo, 3ax más 2b más 1. Y luego abrimos un paréntesis nuevo, pero con los valores que quedaron fuera de los paréntesis. O sea, el 2a y el menos b. Y ahí está listo nuestro ejercicio factorizado. Entonces ahí tenemos la diferencia entre un factor común y un factor común compuesto, que son el ejercicio que estamos trabajando el día de hoy. Entonces, de factor común, chicos, para que después lo puedan realizar en su PPT, que es el último PPT que les subí a la plataforma, de factor común pueden hacerlos del 1 al 21 de la diapositiva 8. Ya, eso lo pueden hacer. Vuelvo a repetirles, chicos, si ustedes quieren hacer todos los ejercicios, pueden hacer todos. Si pueden hacer los impares, solamente hagan los impares, o sea, el 1, el 3, el 5, el 7. O solamente los pares, el 2, el 4, el 6, hasta los demás ejercicios. Y también tenemos otra expresión más, porque lo que vimos hoy día, que es el factor común compuesto. Ahí pueden hacer todo, ¿ya? Pero vuelvo a repetir, pueden hacer todos los ejercicios. O solamente los impares o los pares como ustedes los deseen. Lo importante es que usted vaya practicando. De la diapositiva 13. ¿Ya? Esos son los ejercicios que ustedes pueden realizar en esta guía. Más que guía, en este PPT. Entonces, vamos a... También lo mismo que lo anterior, vamos a subir la solución en el ambiente de aprendizaje para que usted los pueda ir viendo. Y les voy a indicar directamente cómo se llama la guía. Ya vamos Si no está visible, le vamos a dejar lo más visible posible. No sé si hay alguna consulta, jóvenes, dudas que tengan. Les recuerdo, chicos, que ya mañana no vamos a tener clase. La próxima semana es la semana sincrónica, entonces les vamos a dejar videos de clase. Ya no necesitan conectarse a, concretamente a las clases en forma sincrónica la próxima semana. ¿ya? Esta semana tenemos nuestra solamente la clase del día de hoy, debido a la suspensión de actividades de mañana y el jueves. ¿ya? Y el viernes obviamente es feria. Así que para que lo tengan en consideración. El contenido se llama contenido número 3. Está el archivo es un documento PPT que está en la unidad 2, ya para que después lo puedan descargar. Y las soluciones van a estar como soluciones de factor común y factor común compuesto. Para que luego también lo descarguen y lo vayan comparando las soluciones. No sé si hay preguntas, jóvenes, dudas que tengan. No lo escuché muy bien. ¿Me pueden...? ¿Sí? ¿O no tiene preguntas? Ahí está visible el documento, ya que lo he dejado en formato invisible recién el ejercicio.
Y les vuelvo a repetir, lo ideal, usted va viendo cómo va entendiendo la materia. Si puede hacer todo, mejor todavía. Si no puede hacer todo, se puede hacer una gran mayoría. Mejor, mejor. Ya no es que necesito que hagan todos los ejercicios. ¿Ya? Me interesa que vayan practicando. Ya que igual es harto contenido lo que hemos estado viendo en la segunda unidad. La segunda unidad es como la más densa de todas. Ya no es algo que... eh, entonces, ese mismo dispositivo que estoy mostrando es la que quiero que trabajen. Entonces ahí tenemos el ejercicio 13, pueden hacer los 20, no hay problema. Y de la diapositiva 8, que es la de factor común, eh, pueden hacer los pares o los impares, ustedes van viendo cuál le acomodan, o si quieren hacer todos también. Pero solamente hasta el ejercicio 21. El 22 en adelante no, eso no se debe realizar. Entonces, voy a dejar visible mientras las soluciones y ustedes pueden empezar a trabajar con los ejercicios. Cualquier duda que tengan, me van preguntando con esos ejercicios. Lo voy a dejar ahí proyectado para que eh, si alguno no puede descargar el archivo, lo pueda ir viendo ahora y ir trabajando. Las soluciones para que los puedan ir viendo. Si cualquier duda o consulta, me lo van realizando, chicos. Vamos a dejar la grabación hasta acá. Vamos a estar conectados igual todo el rato para que solamente eh, las personas que vean la clase en otro horario no tengan tanto espacio en blanco. ¿Ya?